Gloria a Dios. Estamos muy felices de decir aleluya. ¿Alguien sabe qué significa aleluya? ¿Quién sabe qué dice la traducción de esa palabra? Uy, todos la cantaron, ¿eh? Así sea, así sea. Cuando decimos aleluya, decimos Señor, hágase conforme a tu voluntad. Y lo cantamos ahora en la última canción, hermosísima, hermosísima la alabanza. Quisiera que me acompañen en un momento de oración. Quiero entregar este mensaje al Señor. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, venimos ante ti, Señor, delante de tu presencia, Padre, necesitados de escuchar tu voz, Señor, más que nunca, Padre, y hoy te pido, Señor, que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Hables a mi corazón, te pido que tú hables a través de mis labios, oh Dios. Usa cada palabra, Señor, no permitas que diga una palabra de más ni una palabra de menos, sino aquella que tú has preparado hoy, Señor, para edificar a tu pueblo, Padre bendito. Te entrego este mensaje, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, quisiera compartir con ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón hace más de una semana. Me avisó la hermana Marla que estaba disponible el día de hoy y inmediatamente me puse a orar y a pensar qué tema podía ser el que Dios tenía en su corazón. Y me sorprendió Dios hablándome primero a mí porque yo necesitaba este mensaje. Y el mensaje vino de distintas maneras, pero especialmente a través de una canción que cantamos el domingo pasado. El título de este mensaje le puse yo, gozándonos en medio de la aflicción. Gozándonos en medio de la aflicción, pero Dios me lo mandó muy claro, muy directo, la semana pasada con una canción que cantamos aquí que se llama Fiesta en el Desierto. Los que vinieron el domingo o el miércoles, ¿recuerdan que estuvimos danzando una canción aquí? Ok, quisiera, ese es el tema del mensaje, es muy sencillo, pero yo me puse a pensar, a meditar mucho en el título de esa canción. ¿Cómo puede uno tener fiesta en el desierto? Les hago esa pregunta. ¿Cómo podemos tener una fiesta en el desierto? ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, estamos pasando por un tiempo de tribulación o por un desierto de aflicción? Yo creo que todos hemos venido con cargas de oración. Cada uno de nosotros tenemos cargas que se han dicho en la lista y otras que no están escritas en la lista. Porque cada uno de nosotros tenemos suficientes cargas que a veces quisiéramos transmitir y otras veces nos es difícil compartir. A mí me ha sido muy difícil. Y le digo por qué. El versículo en el que está basada esta canción es el que yo voy a traer ahora. Y está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Estoy seguro que conocen el versículo igual que yo, pero ahora tomó una dimensión completamente diferente para mí y se los voy a leer. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se los vuelvo a leer y le voy a subrayar una palabra de este pedazo del versículo. Hermanos míos, tened por sumo, con mayúscula, subrayado y resaltado en amarillo, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Me pregunto y le pregunto a usted, ¿acaso las pruebas son razones para tener gozo? Dígame quién está feliz de estar pasando por una tribulación.
Gracias por la sinceridad. Porque si me levanta la mano, yo quiero que usted me diga cómo lo hace. Yo me hice la misma pregunta, pero esta es palabra de Dios, es palabra de Dios y Dios no se equivoca. Y cuando Dios nos dice a través de Santiago, de la epístola a Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago no solamente está diciéndonos gócense en tiempos de la prueba, dice tengámoslo por sumo. Eso es un superlativo. ¿Cómo puedo yo tener un gozo extremo? Extremo gozo cuando esté en diversa prueba. Escucho las peticiones de oración y me uno en mi espíritu a cada una de las cargas de cada uno de vosotros, porque yo también tengo la mía. Ahora, ¿por qué le digo que a mí me confrontó muchísimo esta canción que estuvimos danzando la semana pasada? Porque yo siempre delante de Dios he tratado de ser honesto con todo lo que Dios me permite cantar. Es muy fácil cantar en tiempos de bendición. Dígame si sí o no. Es muy lindo para nosotros, y ¿quién no lo hace? Cantamos con gozo, cantamos con júbilo, cantamos a todo pulmón. Cuando nada está atacando nuestra vida, cuando nada realmente nos está moviendo el piso. Pero yo sí estoy pasando por un proceso y por un desierto. En este momento se lo voy a compartir muy brevemente o con pocas palabras porque no es el tema del mensaje. Pero yo sí estoy pasando por un desierto del que no he salido todavía. Y me encantaría dar el testimonio cuando Dios me saque de ese desierto, porque esa es la parte bonita. Voy a contar un testimonio. Amén, Dios me sanó. Amén, el Señor me proveyó, me dieron la residencia, me salió la venta de la casa, el Señor me regaló. Pero ¿qué hacemos nosotros mientras eso no ha llegado todavía? Es ahí donde yo quiero traer su atención en este momento, porque esos son procesos. Generalmente todas nuestras peticiones de oración es por todo lo que generalmente conocemos, pero Dios se toma su tiempo para concedernos cada una de las peticiones de nuestro corazón. Hay peticiones que pueden tomarse un día, un mes, un año, a veces años y a veces muchos años. ¿Qué hacemos nosotros mientras ese tiempo está ocurriendo? ¿Qué hacemos cuando estamos atravesando el desierto y no pasa nada? Yo me confronté, Dios me confrontó mucho con esta canción porque venía bíblicamente señalada, arrancaba la primera estrofa precisamente con esta letra. Dice, ¿cómo yo podía tener sumo gozo? Siempre en mi experiencia personal como adorador y salmista de muchos años, siempre he tratado de cantar con convicción, estar identificado con cada letra de cada canción, de cada alabanza, porque no se trata, por lo menos para mí, de cantar porque me sé la letra, porque la melodía me gusta, porque me gusta el ritmo, porque suena bien o porque mi voz se acomoda a este tipo de melodía. Dios ha ido transformando mi corazón con los años para poder sentir en mi corazón cada una de las canciones que Dios me permite cantar. Pero cuando me encontré con esta canción la semana pasada, yo le dije a Dios, Señor, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo. Que yo tenga fiesta en el desierto, que yo tenga sumo gozo, como dice este versículo. ¿Cómo me voy a gozar cuando lo que estoy viviendo, lo único que me hace es llorar delante de ti? ¿Cómo yo puedo adorarte de verdad, de todo mi corazón, y empezar a danzar algo que no estoy sintiendo? Te danzaré con alegría en el momento que todo esto haya pasado. Claro que sí.
Habrá júbilo, como hay júbilo en nosotros, cuando Dios sana la enfermedad, cuando Dios mueve su poder y nos saca de donde estábamos. Pero mientras todo esto sucede, no está pasando, ¿cómo hago yo para adorar a Dios? Y Dios empezó a hablar a mi corazón y le dije, Señor, revélame, Padre, háblame porque tú me estás permitiendo pasar por esto. ¿Por qué yo no me fluye tan fácil? Me di cuenta que era mucho más fácil venir y cantar con el gozo, con la libertad y a veces con quebrantamiento, cuando ciertas cargas de otros no nos están pasando a nosotros, pero cuando te toca a ti, ¿cómo haces tú? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en medio de la prueba? Tenemos muchas maneras de reaccionar. Generalmente nos deprimimos o nos desesperamos. A veces nos rebelamos contra Dios. Por lo menos yo en un momento sentí rebeldía con Dios y le pregunté, ¿por qué Dios tú me permites pasar por esto? ¿Y qué hice yo? ¿Me lo merecía acaso? Y empezaba a argumentar con Dios y decirle, Dios, si mira que esto, ¿acaso eso no contaba para ti? Y me di cuenta que no solamente a veces la prueba nos trae sufrimiento, sino que muchas veces, y esto es muy peligroso, debilita nuestra fe. Porque nuestra fe se fortalece con la bendición, nuestra fe se fortalece con las buenas noticias, con todas las cosas buenas, y fluye natural de nosotros que nuestra fe crece y se alimenta de la promesa de Dios, de su palabra, y mucho más cuando vemos la bendición llegar sobre nosotros. Y yo me pregunté, ¿y cómo vas a reaccionar tú? Me pregunté a mí mismo, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Qué es lo que Dios está buscando de ti? Y pasé varios días y algunas semanas y mi esposa, gracias a Dios, me decía, pasa tiempo a solas con Dios. Nadie más te puede responder. Y nadie más te puede responder. Yo puedo orar o otros pueden orar por usted. Y es lindo que nos unamos en oración en grupo porque el apoyo espiritual es absolutamente necesario. Pero hay ciertas cosas que solamente usted sabe delante de Dios qué es lo que usted está enfrentando. Y solamente Dios le puede revelar a usted qué propósito tiene en esta prueba y en este desierto. ¿Por qué y cuánto tiempo va a durar? Solo Dios lo sabe. ¿Cuándo Dios va a quitar la aflicción? Solo Dios lo sabe. Luego me hice otra pregunta que nunca me la había hecho, aunque conozco este versículo desde hace muchos años, al ver la manera tan clara en que Santiago marcaba para mí de una manera muy, muy especial el tener sumo gozo. Yo me pregunté, bueno, ¿y quién fue Santiago? Descubrí que había más de un Santiago en la Biblia. No era el que yo pensaba. Santiago, el que escribe la epístola, no es el Santiago que estuvo con Jesús, pero sí es el medio hermano de Jesús. Santiago fue obispo de la iglesia de Jerusalén, fue un verdadero líder en la iglesia primitiva. Y luego me pregunté, ¿y a quién le está escribiendo Santiago esta carta? Pablo le escribe a los Corintios, le escribe a la iglesia de Filipos, o cada uno tiene un destinatario. Me pregunté a quién le estaba escribiendo Pablo, a quién le está diciendo semejantes palabras. Y la respuesta es muy sencilla, está en el versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión. Este mensaje no fue para la iglesia de Corinto o la iglesia de Tesalónica o la iglesia de Éfeso. Esta carta la escribió Santiago a todo el pueblo de Israel que estaba disperso.
estaba disperso en tiempos donde había persecución. El pueblo de Israel, la iglesia primitiva, cuando empezó a predicar el evangelio, la iglesia empezó a dispersarse porque la persecución empezó a despiadadamente atacar a los cristianos. Muchos de ellos fueron azotados, decapitados, muertos a filo de espada. Y estoy seguro, completamente seguro, que la muerte de Santiago, el que escribió esta epístola, no fue ni agradable ni fue placentera, porque la historia de la muerte de todos los apóstoles fue verdaderamente trágica. Entonces, cuando Santiago escribe a todo Israel, y no solamente a un lugar, a un pueblo en especial, Dios dirige a Santiago, el autor de esta carta, para que todo el pueblo de Israel, esté donde esté, dispersado en el lugar donde se encontrara, pudiera escuchar este mensaje de que no se decayeran, que aunque estaban siendo perseguidos, aunque estaban siendo torturados, la palabra de Dios era fiel. La palabra de Dios era fiel porque él también estaba pasando por este tipo de tribulaciones. Y yo me pregunto y me preguntaba, ¿acaso nos están persiguiendo a nosotros? Dígame si hay persecución aquí ni siquiera en Estados Unidos, no puedo decir ni siquiera en Florida, no nos están persiguiendo. Entonces, si no nos están persiguiendo por ser cristianos, no digo por qué no estamos, por qué estamos tan atribulados con cargas que son menores. Yo no digo que sean menores porque Dios nos envía cada prueba de acuerdo a nuestro límite para poderlo soportar. Pero estamos hablando de la iglesia en un caso extremo donde había persecución. Si llega la persecución aquí a Estados Unidos, estoy seguro, y Dios, ojalá me equivocara, muchos seríamos verdaderamente confrontados qué tan verdaderos creyentes somos cuando alguien nos exige y nos obliga a declarar si somos o no cristianos. En muchos lugares ha sucedido, desde que yo me convertí he sabido que en ciertos países, en Europa, en la China, en muchos lugares que no son tan populares, la iglesia ha sido martirizada, ha sido torturada y han tenido que cavar y hacer iglesias subterráneas para escapar de la persecución. Entonces, ¿cómo puedo yo tener sumo gozo? Como dice el apóstol Santiago, ¿cómo puedo tener sumo gozo cuando todo esto está sucediendo? Me preguntaba qué ejemplos podía yo encontrar en la Biblia de hombres que aun cuando sufrieron persecución pudieron verdaderamente mantener firme su integridad delante de Dios. Y brevemente les menciono algunos que ustedes conocen muy bien. Viene a mi mente primeramente Job. Todos conocemos el caso de Job. Job perdió todo en un día. Su familia, sus hijos, su ganado, su tierra, todas sus posesiones, y era inmensamente rico. Dice claramente la palabra que Job era inmensamente rico, más grande que todos los orientales de su tiempo. Pero no lo perdió su familia hoy, dentro de 2 años del negocio. No fue perdiendo gradualmente. Dice la palabra de Dios que todo lo perdió en un día. Pero el día que lo perdió, cuando le avisaron sus criados que ya no había nada, dice la palabra de Dios en Job 1:20 que él se inclinó y adoró a Dios. Yo le pregunto a usted y me pregunto yo, si a usted le destruyen su casa, se la quitan, o se muere un familiar, con todo el respeto del mundo, ¿nosotros tenemos ese tipo de reacción? Si se arruina mi negocio, si me botan de la casa,
Si me quedo sin trabajo, si lo pierdo todo, y quizás más de uno hemos estado en esta situación, ¿cuál fue nuestra reacción para poder hacer? ¿Cómo reaccionamos e enfrentamos este tipo de circunstancias? Ese es un caso muy conocido, pero no es el único. Mirando y repasando mi Biblia, encontré a Daniel también. Daniel fue un hombre al que yo admiro muchísimo porque Daniel mantuvo su fe y su integridad en un tiempo donde todo el mundo estaba pecando, en un momento donde todo el mundo estaba viviendo una idolatría a muchos dioses, en un tiempo en que Israel había sido castigado por su desobediencia, pero él decidió mantenerse firme. Aún sirviendo a dioses paganos, a reyes paganos como Nabucodonosor, Belsasar, Darío y otros, mantuvo su integridad delante de 5 reyes en el tiempo que Dios lo mantuvo como profeta y jamás dejó de servir a Dios. Y su testimonio fue claro delante de todos los que vivieron en su tiempo. Pero era un hombre que no necesitaba que todo el mundo a su alrededor anduviera bien para él estar bien. Cuando todo el mundo está haciendo lo malo, Dios nos ha llamado a mantener nuestra integridad y nuestro testimonio claro y firme delante de Él. ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo menos eso es lo que dice la palabra de Dios. Otro de los casos que encuentro en la palabra de Dios de hombres que mantuvieron el gozo, lo conocemos, es Pablo. Pablo fue encarcelado cuando empezó su ministerio, está en el libro de los Hechos. Fue encarcelado precisamente por predicar el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que él, cantando himnos y alabanzas a la medianoche, conocemos el pasaje, empezó a adorar a Dios. No es el tema de este mensaje, pero ese pasaje nos dice, si usted lo lee en el libro de los Hechos, que cuando él lo llevaron a la cárcel, el carcelero lo puso en el calabozo más profundo y más oscuro de todos. No lo puso en un calabozo, digamos, agradable. Lo llevó al peor de los calabozos y el más oscuro, y desde allí Pablo empezó a adorar y alabar a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede un hombre hacer esto en medio de una tribulación? Y la cárcel no era solamente cárcel por haber hecho algo malo o haber quebrantado la ley en ese tiempo. De la cárcel a la decapitación había un solo paso. O sea, si ellos salían de ahí era muerte segura. En aquel entonces, porque esa era la ordenanza durante el tiempo de persecución. Y uno de los casos que más me conmueve, y no voy a mencionar más porque hay más en la palabra de Dios, es el caso de Habacuc. Conocemos todos a Habacuc. De Habacuc, si recordamos un versículo claramente, él dice, aunque la higuera no florezca. ¿Qué más se sabe el versículo que sigue? Ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Amén. Ahí está. Uy, yo pensé que lo sabían de memoria. Quiero leerlo con ustedes. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Habacuc estaba diciendo, en pocas palabras, a mí me pueden quitar todo. A mí me pueden dejar sin negocio, sin dinero en el banco, a mí me pueden despojar de todo lo que yo tengo, y aún con todo, absolutamente con todo, yo me voy a regocijar en el Dios de mi salvación. Ese cuadro, trato de retratarlo en mi mente, y mi desierto incluye uno de esos
5 o 6 cosas que él está describiendo. Y yo me preguntaba, mirando todos estos casos, ¿qué tenían estos hombres que pudieron en medio del dolor y en medio de la aflicción retener su integridad? Porque me preguntaba en algún momento, bueno, yo no soy Pablo, ni soy Habacuc, ni tampoco soy Daniel. Eso fue para ellos. Pero ellos y nosotros éramos exactamente iguales. Exactamente iguales. ¿Qué tenía Habacuc y qué tenía Pablo? La historia de Pablo es tan conmovedora, algún día me gustaría predicar sobre ese tema, pero Pablo fue apedreado literalmente, en Listra, que es una ciudad en los primeros inicios de la iglesia primitiva. Pablo fue apedreado por predicar el evangelio y fue tan apedreado que dice la palabra de Dios que viéndolo y creyendo que estaba muerto, lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad. A nosotros no nos han tirado ni una piedra ni una cáscara de huevo por predicar el evangelio. Y cuando viene la tribulación estamos que no podemos aguantar y estamos que estoy en una prueba tan grande que tengo una depresión profunda. No estoy queriendo comparar, pero la verdad es que estos hombres sí sufrieron. Sí sufrieron. Sufrieron por algo que no merecían, porque predicar la palabra de Dios, que es lo que hacemos nosotros, no merece que nos traten así. Pero ellos, prácticamente habiéndolo matado a piedras, lo sacaron del pueblo. Y dice la palabra de Dios que apenas se recuperó, él volvió al mismo pueblo donde lo apedrearon. Léanlo, les dejo tarea. Léanlo. Volvió al mismo pueblo de Listra y siguió predicando. Le dijeron, pero ¿por qué regresas de donde casi te matan? Él volvió al mismo lugar. Y dice la palabra de Dios, no solamente estuvo predicando, sino dándole ánimos a los hermanos de la iglesia que estaban alrededor. Y se quedó allí. Digo, ¿qué loco hace eso? ¿Usted lo haría? ¿Yo lo haría? Nosotros estamos siempre evitando tener que sufrir. Y lo digo de corazón porque nosotros como cristianos hemos sido muy bien educados para orar, para interceder, para alabar y cantar, y lo digo como adorador. Amo la alabanza, me fluye tan bello del corazón, pero no hemos sido educados a qué debemos hacer cuando hay sufrimiento. Y la mayor parte del tiempo estamos orando por largos periodos donde estamos esperando que Dios haga algo. Estamos esperando que Dios manifieste su poder, pero mientras no lo manifiesta como nosotros quisiéramos, entonces, ¿qué hacemos? Preguntaba por qué todos estos hombres pudieron mantenerse firmes y sobrevivir. ¿Por qué Pablo pudo terminar su ministerio a pesar que fue encarcelado, fue apedreado, fue torturado en muchos lugares? Y él tenía una sola meta, decía, de ninguna cosa yo hago caso, ni estimo preciosa mi vida con tal que yo acabe mi carrera. Pablo tenía una convicción muy clara en su corazón y sabía para qué Dios lo había llamado. Y yo creo que si usted sabe para qué Dios lo llamó, usted no va a retroceder. Dios no espera que nosotros retrocedamos por más que vengan pruebas y tribulaciones. ¿Sabe qué encontré? De por qué ellos pudieron perseverar y mantener su testimonio íntegro. El gozo de estos hombres no dependía de lo que ellos tenían. Job también tuvo enfermedad y tuvo una sarna terrible, pero aún enfermo y con sarna siguió alabando y adorando a Dios. No comprometió su integridad ni su adoración. Pablo también tuvo un aguijón muy grande. Sabemos que por más que se lo pidió a Dios, Dios no se lo quitó. Le dijo, bástate mi gracia. Señor, quítamelo. Bástate mi gracia. Bástate. Esto es todo lo que necesitas, que mi favor y mi gracia está sobre ti. Y es lo único que necesitas. Moisés se dio cuenta claramente de eso.
Cuando estando en el desierto llevando a los israelitas camino a la tierra prometida, se dio cuenta en un momento que le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Es tan poderosa esa declaración porque en ese momento Moisés no estaba mirando nada atractivo delante de sus ojos, pero sabía que si Dios no estaba con él, todo iba a salir mal. Tener conciencia o estar seguro que el Dios en quien yo creo, el Dios del que yo predico, camina conmigo y me rodea de su gracia y su favor de día y de noche, por delante, por detrás, y me rodea. Eso es más importante que ninguna otra cosa. Y Moisés lo descubrió, le dijo: no nos saques de aquí, porque si tu presencia no va conmigo, prefiero no ir a ninguna parte. Finalmente, encontré la respuesta a mi pregunta. ¿Podemos tener gozo en medio del desierto? ¿Podemos cantar en medio de la aflicción? ¿Quién puede cantar? El día que yo recibí la noticia que no quería recibir, y fue donde empezó mi desierto, era un jueves, y algunas veces había salido con la hermana Susan Wilson a predicar y a testificar con mi hermanita aquí. Y me acuerdo que mi esposa esa tarde me dijo: acompáñame, vamos a servir al Señor con Heart of Grace. Allí a los homeless y personas que están con adicción, con muchos de ellos hasta poseídos también. Es una zona muy crítica de la ciudad, entre Sunrise, cerca de la I-95. Yo le miré a mi esposa y le dije: sabes que no tengo fuerza para pararme y salirme. Me acuerdo que me dijo: te va a hacer bien. Y por un momento vino a mi mente, y yo voy a cantar a Dios aquí en el altar cada vez que me ponen, y expreso mi gozo con la misma alegría, pero cuando el dolor está triturando mi corazón, ¿le voy a decir que no a Dios? Ese día me costó, y con todo mi corazón le dije: amor, vamos para allá, porque pase lo que pase, vamos a alabar a Dios. Y ese día me paré allí y empezamos a alabar al Señor. Yo creo que estuve cantando por lo menos unas 10 o 12 canciones. La hermana y mi esposa están aquí. Yo sentí ese día que Dios se había escuchado mi alabanza como una ofrenda de olor fragante, porque estaba siendo elevada de un corazón que estaba sufriendo. Y aún no ha terminado mi desierto, pero no he dejado de ir a alabar a Dios. En ese lugar no he dejado de ir, y cada vez voy y lo hago con más gozo. No necesitamos espacios grandes o públicos enormes para poder alabar a Dios, pero se puede cantar y alabar a Dios en tiempo de la tribulación, sí se puede. Finalmente, la respuesta a mi pregunta me la da el mismo Santiago en el mismo versículo. Se los leo, dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué palabra tan hermosa. A mí me encanta la palabra paciencia, porque la paciencia es una virtud que ha sido muy poco desarrollada por nosotros. Si yo les pido, levanten la mano el que es paciente, no te lo voy a pedir. Usted sabe si lo es o no lo es. Pero es muy fácil decir tengo paciencia, porque usted sabe si la tiene o no la tiene. Es mucho más fácil caminar, pero esperar es muy difícil porque requiere de paciencia. Y nosotros estamos la mayor parte del tiempo esperando que algo pase, esperando que Dios conteste mi oración, esperando que Dios traiga sanidad, esperando que Dios nos responda con lo que estamos pidiendo, sea cual sea nuestro motivo. Dios se toma su tiempo.
Y esto es importante que usted lo entienda. Nosotros somos muy buenos para orar, pero somos muy malos para esperar. Perdóname que se lo diga en estos términos. No sabemos esperar, porque cuando empezamos a esperar y vemos que está pasando más tiempo del que nosotros estábamos dispuestos a esperar, entonces nuestra fe empieza a flaquear. Empezamos a desesperarnos y lo que es peor, empezamos a tomar decisiones y empezamos a hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Y cuando hacemos lo que queremos hacer o porque nuestra impaciencia no llegó a su límite y no esperamos más, entonces todo nos sale mal. Y cuando todo sale mal, entonces tenemos que venir corriendo delante de Dios a pedir que por favor tenga misericordia de nosotros. Cuando Dios nos permite pasar por tiempos de prueba, por tiempos de aflicción, dice Santiago muy claramente, Él está probando nuestra fe y quiere que nuestra fe produzca la suficiente paciencia. ¿Para qué? Para dejarle a Dios trabajar. Cuando Dios le pide a usted espera, es porque Dios está obrando. Dios no está quieto ni está inerte sin hacer nada. A usted y a mí nos cuesta mucho quedarnos parados y esperar a que algo suceda, pues Dios dice, necesito que te quedes así, quieto, no te muevas. Pero Señor, quieto, todavía no. Y cuando yo he aprendido a esperar en Dios, es cuando he aprendido verdaderamente a entender que el tiempo de Dios es perfecto y el mío no. Porque la paciencia para nosotros en nuestro caminar con Dios se traduce en perseverancia. No es una paciencia quieta, es que Dios nos dice permanece ahí. Y ese permanece ahí significa persevera. ¿Perseverar en qué? En confiar. En que mi palabra no fue dicha en balde. Mi palabra fue dicha precisamente para este momento, porque necesito que compruebes que lo que yo dije, que lo que yo te prometí, lo vas a ver ahora que es real. Dios no nos dio sus promesas solamente para cuando todas las cosas están bien. Muchas de las promesas de Dios es precisamente para ese momento, para la hora de la prueba, cuando estamos en el horno de la aflicción, cuando estamos siendo verdaderamente confrontados, cuando estamos a punto de tirar la toalla. Es que Dios quiere que descubramos nosotros en medio de nuestro dolor y no fuera de Él, que su promesa es fiel y verdadera. Entonces tenemos que ejercitar esa paciencia que es la que produce la prueba. La prueba, nos dice Santiago, produce paciencia y esa paciencia tampoco no es gratuita. Cuando Dios nos dice mantente firme, estad quieto y ved que yo soy Dios, Dios lo que está diciendo es yo no te he dejado solo, no estás solo pasando por esta tribulación. Dios lo que está diciéndonos claramente es yo estoy contigo. Y claramente Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Cuando pases por las aguas, ¿quién se sabe ese versículo? Amén. Cuando pases, pero vas a pasar. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti, dice la palabra de Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios. Dios nos ha dado, termino diciendo esto, nos ha permitido y nos va a seguir permitiendo pasar por hornos de aflicción. Y más de una vez quizás lo vaya a recalentar más veces de lo que uno piensa. Yo sé que este mensaje no es popular, pero lo necesitamos. Pablo llegó a decir en uno de sus viajes misioneros, es necesario que por medio de estas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si recuerdan el versículo, Pablo dice necesario. Duro entenderlo, pero es lo que Dios determina que tenemos que aprender. ¿Por qué tenemos que esperar? Porque Dios se glorifica en la espera. ¿Por qué tenemos que esperar? Porque Dios
sabe lo que está haciendo. Termino citando un versículo que a mí me parte el alma y dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, tiene que morir. El trigo es trillado antes de convertirse en pan. El incienso tiene que ser quemado antes que podamos disfrutar de su aroma más exquisito. Y tú y yo, usted y yo, tenemos que ser triturados muchas veces y quebrantados por la mano de nuestro Dios para que podamos, en el tiempo de Él, producir fruto y fruto en abundancia. Ese es el llamado de Dios. No sé cuál es tu carga y cuál es tu tribulación en este momento, pero sí sé que Dios te está permitiendo pasar por ella para que puedas aprender a esperar en Él, aprender que nada de esto sucede por casualidad y que en medio de todo esto Dios quiere triturarnos para que seamos de bendición. Amén. No reniegue de la prueba. Mi palabra final es no reniegue de la prueba. Estamos todavía pasando por el desierto. Yo todavía no he salido, pero he decidido gozarme en Él. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Gracias, Rubén. Tremendo mensaje. Ya saben, vamos a orar por Rubén y Patricia, que están pasando también por una prueba, ¿verdad? Dice que son necesarias.